Ok, muy buenas noches a todos, bienvenidísimos. Pues la verdad es que hoy tenemos el honor, porque realmente son el honor, y yo también tengo el honor de compartir la sala con el doctor Luis Orozco. Él es una Gracias. persona, es médico genetista, entre muchas otras cosas, que ahorita él que mejor las mencione, porque son demasiadas que no me va a dar aquí para hablar. Sin embargo, él es una persona experto en la medicina, y qué mejor que la información que nos va a compartir el día de hoy, pero no solo eso, sino que también nos va a decir cómo algo mezclado con todo el conocimiento que él sabe nos puede ayudar a potenciar nuestra salud. Así que, doctor, bienvenidísimo. La sala es de usted. Listo, gracias, Caro. Bueno, buenas noches a todos los que nos van a ver. Buenos días cuando nos vayan a ver en el día o en la tarde. Ok. Quiero contarles un poquito. Vean, nosotros los seres humanos somos sumamente complejos, pero bien simples. El arroz, un grano de arroz tiene más o menos 50,000 códigos genéticos y nosotros como humanos vivimos con 750 códigos genéticos. Es decir, el arroz es más complejo que nosotros. La diferencia que hay es que el arroz es un ente que no se mueve, no tiene vida, no tiene sentimientos, no tiene nada, y nosotros sí los tenemos. De tal manera que allá dentro de nuestras celulitas aparecen muchas condiciones que nos hacen sumamente complejos, pero sencillos. Hoy, por ejemplo, hablaba con una persona que le decía yo, ve, desde la genética un cáncer es como una gripa, o como una gripe, depende del lugar donde nos estén viendo, que lo único que necesita es entender qué tiene la célula para curarla, nada más. Desde esta perspectiva, pues estábamos hablando antes de empezar a grabar qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, por qué nos Preocupada. Ahora enfermamos, porque en realidad esa es la pregunta. ¿Por qué nos enfermamos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros allá dentro de la célula necesitamos básicamente 96 elementos esenciales entre vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos. Un agua que pueda permitirle a nuestra célula estar con el 67% de agua que la célula tiene en cualquier condición. Una persona, y por último los antioxidantes. Una persona me dijo, ay, no me diga que los huesos tienen una célula con 67% de agua. Claro que sí, todas las células se comportan igual. La diferencia es el ambiente celular. Acá es donde nosotros vamos a empezar a entender un poquito qué es lo que hace la diferencia entre el producto que vamos a platicar hoy, y voy a agarrar un solo tema, porque si me agarro todos los temas, yo me paso toda la noche hablando y no termino. ¿Qué pasa entonces allá dentro de nuestra célula? Porque el asunto es por qué algunas personas sí se sanan y otras no. Y voy a empezar con algo que se llama epigenética. La palabra suena así muy rimbombante, pero es una cosa bien simple. Es una ciencia que estudia 5 principios, 5 factores fundamentales, por supuesto. Hay mucho más, pero voy a hablar cosas así muy simples hoy. La epigenética estudia la cultura alimenticia, la cultura deportiva, la cultura de descanso, la cultura de emocionalidad y la cultura de los químicos dañinos que tenemos en nuestro hogar. Dormimos con el enemigo. Hace 2 días estuve en un evento y una persona, un médico, hizo una pregunta fantástica que se las voy a hacer a ustedes hoy. ¿Qué es más importante, la alimentación o el deporte? A ver si alguien de ustedes se anima a contestarme esa pregunta. Con confianza, díganme. ¿Qué es más importante, la alimentación o el deporte? la alimentación. Fíjense que no, es más importante el descanso. Y nosotros Oh, no logramos comprender esta parte porque no nos la han enseñado, y espero yo que hoy cambie el paradigma. Figúrense ustedes que nuestra célula, para poder excretar todos los elementos que ella utilizó, necesita una activación a través de la melatonina. Y la melatonina únicamente se puede formar en la noche, a partir de las 9 de la noche. Y termina su ciclo a las 6 de la mañana. A esto se le llama el ciclo circadiano del sueño. Esto es toda una maestría, lo voy a tratar de hacer así muy simple. En esas 8 horas, 8 o 9 horas, nuestra célula tiene que descargar todos los tóxicos, y allá adentro de nuestro cuerpo hay entre 60 y 90,000 intercambios proteínicos. Aquí hay una ciencia que se llama proteómica, que se encarga de estudiar esos cambios, y hay un metabolismo
que trabaja para hacer esos cambios. Hay una ciencia que se llama metabolómica, que estudia justamente cómo el metabolismo funciona. Y por último, tenemos un intercambio energético que se da a través de una ciencia que se llama física cuántica. Como hoy no quiero meterme en problemas para tener que enseñar todo esto porque es un poquito complejo, lo único que les he de decir es que allá dentro de nuestra célula hay intercambios que se dan únicamente en la noche. Y nuestra célula descarga, excreta en la noche todos los elementos que utilizó, que son 96, no usa ni más ni menos. Y en esas excretas se producen algo que se llaman radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno no son más que moléculas de oxígeno desbalanceadas. El problema con estas moléculas de oxígeno desbalanceadas es que cuando tocan cualquier célula, es como que nosotros echáramos ácido muriático en nuestra mano, hace un hoyo y traspasa nuestra mano en cuestión de tiempo. A eso que se da en la mano con el ácido muriático se le llama un incendio químico. Se quemó la piel y se deshizo. El oxígeno es más violento que este proceso químico que pudiéramos tener en nuestra mano y está allá dentro de nuestro cuerpo. Cuando el oxígeno empieza a rozar cualquier célula y la empieza a quemar químicamente, a esto se le llama inflamación. Inflamación viene de las siguientes palabras. In es allá adentro o dentro, flama es una llama química y sion es generalizado. Entonces, inflamación significa un incendio químico generalizado. ¿Y qué lo hace? El oxígeno de los radicales libres de oxígeno que sacó nuestra célula. Bueno, ¿qué provoca esto? Mucho del material que ustedes van a encontrar van a decir, la inflamación es natural. Sí, no. ¿Por qué sí? Porque pues definitivamente el resultado de la condición que nuestra célula hace para producir energía son los radicales libres de oxígeno, de nitrógeno y otros más. Pero voy a hablar específicamente hoy de los radicales libres de oxígeno y qué es lo que causa ahí adentro de nuestro organismo. Cuando nuestras células empiezan a dañarse, muchas de ellas, millones de ellas, se mueren diariamente. Acuérdense que tenemos más de 50 billones, así que no se preocupen si se mueren un milloncito de células al día. No pasa nada, no hay problema. El problema está en cómo recuperamos esas células, porque cuando nosotros llegamos a los 20 años tenemos el 100% de recuperación celular. Pero conforme vamos avanzando en edad, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, que es el límite donde nosotros debemos ponernos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Es donde nuestras células ya no pueden contener el que las células nazcan células adecuadas. Y entonces viene la grave enfermedad que se llama envejecimiento, pero estamos envejeciendo desde los 20 años. El detalle es que a los 60 es cuando se viene en picada a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema, que es un sistema muy hermoso, que hace evaluaciones cada vez que hay una división celular, al principio permite solo células de óptimo estado hasta los 20 años, pero a partir de los 20 años se empieza a dejar pasar algunas células porque hay que mantener el equilibrio en nuestro cuerpo y células dañadas. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a comprender que la vejez nuevamente no es más que nuestra célula que se ha enfermado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy yo a recuperar y sanar esa célula? Aquí viene la respuesta, de la cual el producto que nosotros tenemos como los elementos adecuados de Active Green empiezan a funcionar. Y hoy voy a hablar únicamente de la hierba de avena. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra célula se empieza a enfermar, la pregunta ahora es cómo yo puedo saber qué tanto se está enfermando mi célula. Aquí es donde entra la genética. En la genética nosotros podemos entrar, y dicho sea de paso,
para quienes están a lo largo de Latinoamérica que van a ver este programa y más adelante que vamos a empezar ya a dar otras pláticas, existe una evaluación celular donde nosotros podemos evaluar los 96 elementos esenciales y eso, la empresa que nosotros tenemos acá en México, lo tenemos para hacer. ¿Qué es lo que hace? Se toma una muestra de nuestra célula y es una cosa muy simple de tomar muestras del cabello en una parte específica, analizamos cómo está el ADN, analizamos qué elementos necesitan las células de todo nuestro organismo, que como les vuelvo a repetir, se parecen en alguna manera, y esa muestra tiene el elemento total de todo nuestro cuerpo, evalúa los 7 sistemas, evalúa todos los órganos y evalúa los 200 tipos de células que tenemos en el organismo y nos dice qué deficiencia tenemos de 0 al 100%. Esto es una cosa súper genial porque entonces ya nosotros podemos medir. Desde la ingeniería, nosotros como ingenieros decimos, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y aquí entonces entra la primera pregunta. Si yo le voy a ingresar a mi cuerpo vitaminas, ¿qué vitaminas le voy a ingresar? Ah, todas las del complejo B. Espérenme. Si usted se pasa de la B12, va a tener serios problemas. Yo tuve una paciente que no pude hacer mucho por ella porque se exacerbó, se llenó de tanta vitamina B12 que ella decía que prefería morirse a seguir en la condición en la que está. Si, por ejemplo, alguien se pasa de la vitamina A, va a haber un problema. De la vitamina C va a haber otro problema. Aunque dicen que la vitamina C hay que meterla, pero grandes cantidades, no es cierto. El médico que dijo eso falleció. Entonces estamos en la condición en la que nuestro sistema debe estar balanceado. Nuestra célula tiene una curva de desempeño, un factor de desempeño, en el que si nosotros le metemos de más un elemento, la célula se empieza a intoxicar y el que sufre los daños es nuestro hígado. Así como esto, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo nosotros vamos a medir qué cantidad de los elementos que les mencioné hace un momento nosotros necesitamos en una condición deficitaria suplementar para que nosotros podamos tener nuestro sistema adecuado. Dicho sea de paso, quiero contarles que hay 70 de esos elementos esenciales contenidos en Active Green. Los otros 26 son los que tenemos que ocuparnos nosotros en empezar a pensar y ahora cómo ingreso esos 26 elementos que todavía están pendientes para estar completos. Y ahora resulta que, por ejemplo, la hierba de avena nos va a empezar a dar en el cerebro una condición que se llama antidepresivos. Pero en realidad lo que está pasando es que hay un compendio de elementos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos pre y probióticos que lo que van a empezar a hacer es que van a producir los 50 neurotransmisores que necesitamos a lo largo de todo nuestro cuerpo, que son hormonas, para que nuestro sistema esté bien, sobre todo 30 neurotransmisores que necesita nuestro cerebro para estar estable. Entonces, ¿por qué es antidepresivo? Porque está produciéndose esos 30 elementos que necesita nuestro cerebro. Luego, disminuye la presión arterial. Aquí hay un concepto, y si hay algún médico entre nosotros, lo voy a decir con mucho respeto. Pero esta condición, médicamente hablando, es un poquito compleja entenderla. Porque para empezar, ¿qué es la hipertensión? Voy a hablar como ingeniero ahorita. Si yo tengo una tubería y hay un tapón dentro de esa tubería, la única forma de sacar ese tapón es o rompiendo la tubería para quitar el pedazo donde está taponeada o meterle más presión para que suelte ese tapón que está. Por supuesto, nuestro cuerpo no puede cortar un pedazo de un vaso sanguíneo. Entonces, lo que hace nuestro sistema es, si se está quedando sin irrigación sanguínea, alguna parte de los 100,000 kilómetros de distancia que tenemos, si uniéramos todos nuestros vasitos sanguíneos, que es como darle 2,5 vueltas a la Tierra, si en alguna parte de esos 100,000 kilómetros hay un pequeño taponcito, la parte siguiente donde no está irrigándose la sangre manda una señal al cerebro a decirle, oye, no me está llegando irrigación sanguínea. Y el cerebro le manda a decir al corazón, oye, compadre, tenés que mandar más sangre porque si no se nos va a cangrenar la parte donde no está llegando el líquido sanguíneo que necesitamos que llegue. Y el corazón lo único que sabe porque no puede hacer más es empieza a levantar presión. Aumenta su cantidad de volumen de sangre y se empieza a generar más presión. Cuidado con esta parte, porque se está generando presión a lo largo de todo el organismo.
Y ahora me pongo a pensar en nuestros vasos sanguíneos del cerebro, que son tan delgaditos como que agarráramos un cabello y lo partiéramos en 10 pedazos a lo largo del diámetro, y cada pedacito de esos es el diámetro de cada uno de los sistemas de irrigación sanguínea en el cerebro. Ellos son elásticos, por supuesto, pero llega un momento en que su elasticidad se pierde y en ese momento quedan inflados y solo basta un poquito más de presión para ¡puc! Romperse y, mis queridos amigos, se da un derrame cerebral. Dios no lo permita que sea en una gran cantidad del cerebro porque puede volverse en un accidente cerebrovascular y puede llegar a ser fulminante. Entonces, realmente la hipertensión es un proceso que nosotros como médicos debemos, pues, de estar facultados para poder analizar esta parte y poder definir qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Y la primera condición que tenemos que encontrar es analizar si no tenemos vasos sanguíneos permeables, que vienen de la condición de nuestro intestino permeable, que es básicamente alimentación, corregir alimentación. Pero lamentablemente, hoy por hoy, si no somos médicos de precisión, médicos funcionales, lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar un elemento químico para decir, con esto usted va a controlar su presión. Sí, pero no es por ahí, porque el problema es que allá abajo o en alguna parte de nuestro organismo hay un taponamiento y lo que hay que hacer es investigar por qué es que está ese taponamiento. Luego, vamos a la siguiente condición. Coagulación de la sangre. Sabemos de alguna manera que la vitamina K nos ayuda a que haya coagulación sanguínea. El problema es que si ya tenemos un sistema permeable en nuestros vasos sanguíneos, nuestra sangre se va a coagular porque ya perdió la capacidad, nuestro vaso sanguíneo, en su estructura exterior para tener a la sangre con la temperatura adecuada para que fluya. Como se perdió esa condición, pues simplemente la sangre se va a coagular y se va a volver en un trombo. Algunos de ustedes habrán oído de la trombosis. La trombosis no es más que sistema circulatorio permeable. Y la pregunta del millón es, ¿por qué cuando hay, por ejemplo, venas varices, algunos médicos, su solución es inyectan una condición y eliminan el problema? Según ellos, no, están haciendo un problema peor. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? Oigan, lo que hay que hacer es ir a corregir el problema. ¿Por qué se está coagulando la sangre? Ah, hay vasos sanguíneos permeables. ¿Por qué hay vasos sanguíneos permeables? Porque hay lectina. Entonces eliminemos a las lectinas. Es decir, por eso es que es la condición funcional. Acá nosotros con la hierba de avena tenemos esa condición. Nos ayuda a que si hay un sistema permeable, corrige el problema. ¿Cómo lo corrige? Aquí viene la explicación. Esto es lo fantástico de nuestro sistema. El óxido nítrico, dentro de sus muchas funciones, porque son muchas funciones, voy a hablar de una. Además de elastizar los vasos sanguíneos, unidos a los tocotrienoles, es decir, vitamina E, lo que hace es que de forma natural empieza a eliminar todos los pequeños agujeros o huecos que hay en nuestros vasos sanguíneos para que la coagulación de sangre no se dé. Y eureka, así de simple se quitó la trombosis. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Y ahora vamos en el caso del corazón. ¿Qué hace la hierba de avena en el corazón? Reduce el colesterol, y atenúa el colesterol sérico. Pero ahora viene la siguiente pregunta. A ver, mis amigos, y si nuevamente repito, si hay un médico entre nosotros o quien nos va a ver, la pregunta del millón, ¿por qué se eleva el colesterol? El colesterol únicamente es una señal, es una bandera que nos está diciendo que el hígado está produciendo esta sustancia pegajosa para que nuestro sistema tape, mitigue todos los huecos o agujeros que se están produciendo por estarse haciendo permeable no solo el intestino, sino nuestro sistema circulatorio, y en algunas ocasiones se vuelve permeable el cerebro. Entonces el colesterol no es más que la materia prima que usa nuestro cuerpo para taponear todo eso, pero si no eliminamos la causa,
Ahora vienen y resulta que nos dan estatinas y nos empiezan a dañar el hígado. Y el problema es que no es esa la solución no es bajar el colesterol. La solución es investigar por qué el hígado está produciendo más colesterol y eliminar la causa. Es que nos estamos yendo por otro lado, digamos, vamos para Puebla y paramos en Chiapas. Realmente esta condición de las enfermedades y las banderas, como en el caso del colesterol, requieren un poquito de investigación. La hierba de avena lo que hace es que, como ya se está produciendo el óxido nítrico, y como ya se está produciendo los tocotrienoles y como ya se están cumpliendo las condiciones para que la permeabilidad se elimine y se vuelva impermeable el sistema, ahora viene la hierba y empieza a modular la condición del hígado para que el hígado descanse y se module el colesterol que hay en nuestra sangre. Esto es un poquito complejo, pero en forma sencilla eso es lo que hace. Un gran temor que debemos tener hoy por hoy, que muy pocos hablan de esto, pero la aterosclerosis es el mal que nos está causando hoy por hoy todas las harinas refinadas. ¿Por qué razón? Porque no estamos diseñados para comer las harinas refinadas. Por lo tanto, se generan dentro de nuestros vasos sanguíneos unas pequeñas laminitas que cuando se une el colesterol, la urea y el pegamento del gluten, que está cargadísima, las harinas blancas, empiezan a formarse unas pequeñas laminitas que son como gilets, como navajas de alto filo, que cuando salen, se exponen por el flujo sanguíneo, se van con el flujo sanguíneo, y aquí pueden causar tres posibles efectos. A eso es al temor que le debemos tener a la aterosclerosis. Primero, puede dañarnos nuestro sistema coronario. Segundo, puede dañarnos nuestro sistema circulatorio de la respiración. El peor de los casos, tengo un paciente con este caso que puede dar aterosclerosis lobular, es decir, en el cerebro, y puede dejar sin irrigación muchas partes del cerebro. Y esto es paulatino el daño, se va haciendo conforme pasa el tiempo. Y es sumamente crónico. ¿Por qué razón? Porque la persona lamentablemente, digo, pues en el peor de los casos, sobrevive y tarda mucho tiempo perdiendo capacidad cerebral conforme pasa el tiempo. En el mejor de los casos, pues hay un derrame cerebral fulminante y hasta ahí llegó. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hay un dolor tan impresionante entre una y otra condición que el final es último es lo mismo, pero el dolor hace la diferencia. Y sobre todo, no solo el dolor, sino la inhabilitación del cuerpo. Mi paciente tiene apenas 36 años, ustedes no se imaginan la condición en la que vive. Luego, acuérdense, la hierba de avena atenúa la aterosclerosis, es decir, no permite que se formen esas capas dentro de nuestro sistema endovenoso. Esto es importante comprender. También trabaja en las enfermedades cardíacas. Bueno, si nosotros tenemos todo nuestro sistema circulatorio adecuado, pues el corazón no le va a pasar nada. Luego, en las afecciones cardíacas también nos ayuda porque, vuelvo y repito, si nuestro sistema circulatorio está sano, no le va a pasar nada al corazón. Disminuye la enfermedad coronaria. Ya les platiqué por qué las enfermedades coronarias se evitan, porque no hay quien dañe el sistema coronario, por lo tanto, no se va a dar. Tiene propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas causantes de la vasodilatación. Es decir, nosotros debemos tener elásticos nuestros vasos sanguíneos. Y esa elasticidad nos la provee la hierba de avena. Nos mantiene juntamente con el óxido nítrico elásticas todos nuestros sistemas de vasos sanguíneos. Acá muy poco se sabe de esto, de las avenantramidas. Fíjense ustedes que esta es una sustancia que la contiene únicamente la hierba de avena. Y las avenantramidas lo que hacen es que reducen la inflamación de las arterias. Esto es espectacular. Ningún otro producto hace esto, solo las avenantramidas. Y
La hierba de avena las contiene. Acá hay, y con esto termino. Hay mucho más de qué hablar, pero hasta aquí lo voy a dejar porque seguramente van a haber preguntas. Cuando nuestros vasos sanguíneos va pasando el tiempo, por falta de óxido nítrico y tocotrienoles, se empiezan a formar pequeñas arrugas allá dentro de nuestros vasos sanguíneos. Hay un concepto japonés que dice, mira cómo está tu rostro de arrugas y así están tus vasos sanguíneos arrugados. Estas arrugas, entre las avenantramidas, el óxido nítrico y los tocotrienoles, las eliminan y las mantienen lisas a todos nuestros vasos sanguíneos. De tal manera que se reduce la formación de estrías grasas en las arterias y esto evita que tengamos problemas de aterosclerosis, que es el peor de los casos que nos puede pasar. Con esto termino para que ustedes, por favor, hagan las preguntas del caso. Vuelvo y repito, tengo como 2 horas más para hablar solo de este concepto, pero lo más importante, traté de darlo en este momento. Cuéntenme. Bueno, pues nos gustaría saber si alguien tiene preguntas. La verdad es que, doctor, esta información me quedé hasta así como que, wow, interesante, ¿no? Pero me encantaría saber si alguien de los que están aquí presentes pues tienen alguna pregunta que quieran hacerle al doctor en base a lo que acaba de decir o otro tipo de duda o pregunta, aprovechenlo por favor. Es súper importante que digo, para mí estuvo muy claro, digo, además de los términos técnicos, ¿no? Que siempre se dan, pero muy clara la información. Nadie de los invitados, ¿sí? O Nuria, Flor, Mari, las Maris, Ana Yancy, Neslihan, algo así, no sé. A ver, hay una pregunta en el chat, doctor. Acá Emanuel me hace una pregunta, dice, ¿por qué se le baja la presión a una persona? De repente se marea, no puede tragar y mucha saliva en la garganta. ¿Cuál de las dos presiones, la alta o la baja? La baja, ok. La presión baja normalmente es la vía que va a los pulmones para poder oxigenar la sangre. Generalmente, cuando yo miro una baja de presión en la presión baja, valga la redundancia, es porque el pulmón tiene problemas. Mi sugerencia es revisar si no hay una obstrucción pulmonar. Puede haber un EPOC, puede haber un problema de bronquiolos, puede haber un problema de la pleura. Yo he visto derrames pleurales en base a bajas presiones. He visto también algunas bronquitis que se dan, que son silenciosas. Uno ni siquiera cuenta se da, pero se determina con baja presión. Básicamente, la baja presión es una señal que me está dando el pulmón que en el pulmón hay algo. Sugiero que hagan un examen de pulmón para ver si no hay alguna obstrucción, vuelvo y repito, o alguna infección que no se haya detectado. En algunos casos muy, muy leves es porque hay un problema en los vasos sanguíneos que van hacia el pulmón. Muy leve la posibilidad que sea esto, pero sí yo sugeriría que se revise el pulmón. Básicamente ahí es donde puede estar un problema. Por supuesto que funciona. Digamos, el caso es que lo que nosotros estamos haciendo, como no pude hablar de todos los elementos, pero dentro de todos los elementos que hay, una de las condiciones fundamentales de los productos que tiene este proceso es que van y activan y mejoran la salud pulmonar. Es decir, sí puede ser corregido el problema con Activgreen. Dice, ¿la hierba de la avena es diferente al grano de la avena para tomarse? Sí. Sí, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. La avena como tal es el subproducto de la hierba de avena. Aquí estamos hablando de todo el proceso de la hierba en su totalidad. Es decir, se extrae el elemento activo de toda la hierba, no de la avena en específico, y es lo que se agrega a Activgreen.
He de comentarles, vean, yo estuve investigando todo esto, todo lo que yo tengo es, algunas cosas son muy íntimas del producto, que por supuesto no las podemos decir porque es parte del diseño del producto. En mi caso, yo hice una farmacología, hice una farmacocinética, una farmacodinámica y una farmacogenética, y a través de ingeniería inversa yo sé cómo está compuesto el producto, pero por supuesto no lo puedo hacer público. Pero sí, es parte del concepto total de la hierba, no solo del fruto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya con lo que acaba de decirte el doctor, ya, o sea, todo ese estudio, ya me imagino, ¿no? Súper completo, pues obviamente tiene la total certeza de que Active está ayudando a muchas personas y por eso hay tantos testimonios. Entonces, Así pues es. Ahora, solo quiero comentarles un detalle. Esto sí es importante. Vean, Active Green es un suplemento. Por favor, no lo vayan a tomar como que es la solución total a los casos. Esta parte sí tengo que ser muy claro. Digamos, si yo voy a atacar un cáncer, voy a usar Active Green con otros procesos. Por ejemplo, si voy a usar Active Green, voy a meter tocotrienoles, voy a meter óxido nítrico, voy a meter hidrógeno molecular, voy a meter fisetinas, voy a meter berberina, voy a meter, es decir, no es solo un elemento como tal, es parte de las condiciones que se pueden mejorar. Por eso yo hago el llamado a la reflexión a todos. No, por favor, no vayan a estar utilizando para un proceso canceroso, por ejemplo, solo Active Green, porque entonces, pues sí estamos suplementando parte, pero hay muchas demás cosas que tenemos que analizar. O una diabetes, por ejemplo. Hay que saber si es diabetes uno, diabetes 2 o es diabesidad. Aquí van a decir ustedes, gran poder, ¿qué es la diabesidad? Es la diabetes resultado de la obesidad. Entonces, digamos, si tenemos un problema de obesidad, oigan, Active Green no va a hacer mucho por la obesidad. Pero si ponemos a la persona a alimentarse adecuadamente, cuando se pueda más adelante hacer ejercicio y encima tener un descanso adecuado, una buena emocionalidad y eliminamos todos los químicos de casa, entonces sí tenemos el 100% de la fiabilidad que ActiGreen va a funcionar. Vamos a ver, dice, buenas noches, mi pregunta, ¿puedo tomar ActiGreen? Ahora estoy entrando a la menopausia. Uy, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Uy, ¿por qué quemaron la tiroides? Bueno, este es un caso específico. A ver, les voy a escribir la dirección a donde se pueden comunicar conmigo, porque, digamos, en este caso son casos tan difíciles, complejos, donde tenemos que interactuar, que estos programas no nos alcanzarían. Aquí les puse ya nuestra dirección para que nos busquen. Con mucho gusto los puedo ayudar. Y en el caso de José Merced dice, ¿pero a cuáles químicos se refiere? Hay bencenos, hay parabenos, hay poliésteres, hay químicos que se generan en la quema de los hidrocarburos, que son más de 450 químicos. Tenemos, por ejemplo, el benceno en los champús. Hay un champú que utilizamos casi todos y eso cuando se combina con la vitamina C se vuelve canceroso. Es decir, es una lista un poquito grande, José. Pero sí, con mucho gusto podemos ayudar a decirles cuáles son los elementos en el hogar que tenemos que eliminar y con eso garantizamos que nuestro sistema va a funcionar adecuadamente. Y bueno, pues yo ya respondí, no sé si tienen alguna última pregunta para dejar paso a la siguiente parte. Manuel nada más preguntó que en el caso de la presión baja, porque si puede tomar 2 sobres en la mañana y en la noche. Sí, digamos, sí hay que hacerlo. Aquí, Emanuel, hay una condición. Mira, yo lo que te sugiero es que un profesional de la salud esté a cargo de tu proceso. ¿Por qué razón? Si el caso da, por ejemplo, que se empiece a exacerbar la excreta porque hay una condición que también funciona, pero a las personas, por ejemplo, que no tenemos estreñimiento y que nuestro sistema metabólico funciona bien, que me pasó a mí, es que empecé a tomar un sobrecito y se me pasó de largo, se volvió muy líquida mi excreta y me dio diarrea. Tuve que bajarle. Pero la pregunta, pues yo porque conozco mi mecanismo, pero la pregunta es, ¿qué pasa si una persona pasa más de 3 días con diarrea?
Ojo, cuidado, porque se puede deshidratar y no se mueren las personas por la enfermedad, sino por la deshidratación. Hay que saber qué hacer. No podemos, yo no voy a ser irresponsable en este momento, Emanuel, en decirte sí, sí lo puedes hacer y de repente te da mucha diarrea y te deshidratas y va a ser peor el problema. Yo lo que sugiero es, si ustedes necesitan ayuda, con mucho gusto yo se las puedo brindar. Nos comunicamos en directo, ya tienen ahí nuestra dirección y por supuesto podemos hacernos cargo del protocolo para poder llevar esto de la mano hasta que se elimine, pero sí necesita acompañamiento profesional. No lo hagan solos, por favor. Puede haber un caso difícil. No digo que te vaya a pasar, Emanuel, pero hay casos, en mi caso a mí me pasó. Entonces, si a mí ya me pasó, puede pasarle a cualquier otra persona. Nada más cuidado con eso. Ay, la parálisis facial por baja presión. No, 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 no funciona así. No funciona así. Yo tuve parálisis de Bell, que es la parálisis facial. En mi caso, se dio como un proceso eh, de otra enfermedad. Yo tuve tres enfermedades con problemas de artritis, problemas reumáticos, que son autoinmunes. Aquí el problema, y no es por la presión baja, aquí hay un problema de estrés y de emocionalidad. El detalle es que cuando hay una parálisis, los nervios que van en la mandíbula, no les voy a decir nombres técnicos porque los voy a confundir, pero hay un nervio que va en la mandíbula que hace que la mitad del rostro se detenga. A mí me pasó. Aquí lo que hay que hacer es, hay que utilizar un poquito de genética, por eso es que es importante la carrera que yo tomé. A mí me tardó 11 días y se eliminó. Eh, Normalmente dicen los médicos que esto tarda de 6 meses a 3 años. En la genética en 11 días se elimina. Por eso es que es importante la especialidad porque nosotros podemos llegar al alma del problema y lo podemos eliminar. Si en este caso, María, tienes la parálisis, sí sabemos qué hacer y sí ayuda Active, pero tenemos que analizar cuál fue el detalle de por qué es que se presionó el nervio y ahora cómo quitar esa presión. Que eso sí no lo hace Active Green porque esto ya es un proceso meramente físico. Sí, sí, es que es lo que te digo, María, pues ya son 9 años, imagínate qué problema tan difícil para esta condición. Y sí te podemos ayudar, María, sí. Nada más que por favor, esto que sea un poquito más en directo, porque pues, como son casos únicos y son casos individuales, pues, nos pasaríamos mucho tiempo explicando. Caro, Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido muy, pero muy interesante todo lo que ha compartido. Pues le agradezco obviamente que nos haya compartido pues toda su sabiduría y toda esta información que es súper importante para todos nosotros, porque todos tenemos un corazón, tenemos un riñón, tenemos una cabeza, venas, etcétera, ¿no? Entonces, todos necesitamos tener esta información de primera mano. Y la salud hoy por hoy pues está como que un poquito escasa por allá afuera, entonces hay que cuidarse, hay que así prevenir, es, ¿no? Entonces, así es. gracias doctor por compartirnos esta información y vamos